Aunque pueda resultar chocante, todavía no hay un criterio universalmente aceptado para definir si un niño es obeso o no. La terminología utilizada para definir la situación ponderal en niños resulta compleja y en ocasiones confusa. De hecho, muchos son los términos que se han utilizado para definirla o cuantificarla, aunque los más utilizados son sobrepeso y obesidad, y para hacer referencia a la suma de ambos se utilizaría el término exceso de peso. Ante este panorama es frecuente encontrar en la literatura científica o en los medios de comunicación un mismo término para referirse a la obesidad, pero diferentes definiciones operativas y métodos diagnósticos. En sentido estricto, el criterio más exacto para diagnosticar la obesidad sería la determinación de la grasa corporal, que puede estimarse mediante distintos métodos, que en general son poco accesibles en atención primaria pediátrica, como son el BODPOT, el DEXA, la bioimpedancia y que ya hemos explicado en la primera unidad. Por ello, desde el punto de vista práctico, suele estimarse el porcentaje de grasa corporal a partir de fórmulas que tienen en cuenta la suma de pliegues cutáneos, la circunferencia de la cintura o la talla. Aunque se dispone de percentiles de grasa corporal en niños españoles de 6 a 20 años, no hay acuerdo en cómo definir la obesidad infantil a partir del porcentaje de grasa corporal. El índice de masa corporal es sin duda la medida más utilizada a nivel clínico y epidemiológico, aunque presenta ciertas limitaciones y controversias. En adultos, el punto de corte para definir el sobrepeso es tener un IMC mayor de 25 y para la obesidad mayor de 30. Pero en niños su interpretación es más complicada. En primer lugar, ¿qué referencias poblacionales elegimos para interpretarlo? En las consultas de pediatría suelen utilizarse tablas del propio país o regionales si se dispone de ellas, mientras que en el ámbito epidemiológico son preferibles las referencias internacionales. En España se encuentran disponibles más de 15 referencias, siendo las más utilizadas las de la Fundación Faustino Orbegozo. Los puntos de corte más utilizados para definir el sobrepeso son el percentil 85-90 y para la obesidad el percentil 95-97. Respecto a la fecha de elaboración de las tablas, hay que señalar que las tablas más recientes presentan la desventaja de reflejar el aumento no deseado en el peso, es decir, que la población es más obesa ahora que hace 20 años. Y si evaluamos a un niño con estas referencias, se infraestima el diagnóstico de obesidad infantil. También existen referencias internacionales que permiten comparar distintas poblaciones infantiles y cambios en la prevalencia a lo largo del tiempo. Las más utilizadas son las propuestas por Cole en el año 2000 y que han sido adoptadas por el Grupo de Trabajo Internacional sobre Obesidad. Para su elaboración se aplicaron a los 18 años los puntos de corte del sobrepeso y la obesidad en adultos y se proyectaron al resto de grupos de edad. Recientemente se acaban de proponer nuevos puntos de corte para la obesidad mórbida en niños. Otras referencias internacionales son las elaboradas por la Organización Mundial de la Salud, que tienen en cuenta el patrón óptimo de crecimiento, entendiendo por condiciones óptimas que el niño haya recibido lactancia materna hasta los 12 meses y con introducción de la alimentación complementaria a los 6 meses. El criterio de la OMS tiene en cuenta la puntuación Z del IMC. Se definiría sobrepeso cuando exista más de una desviación estándar y obesidad si son más de 2 desviaciones estándar. Y surge aquí otra controversia. El diagnóstico del sobrepeso y la obesidad va a depender de las referencias poblacionales y puntos de corte que elijamos, y pueden existir diferencias notables. De hecho, el último estudio sobre obesidad infantil en España, Aladino, muestra los datos de prevalencia con cifras que van desde el 30,8 al 44,5% en función de las 3 referencias que acabamos de comentar. Aunque el IMC se correlaciona muy bien con la adiposidad corporal, otra limitación que presenta es que no evalúa cómo se distribuye esa grasa corporal. Por este motivo, es importante complementar la medida del IMC con la medida de la circunferencia de la cintura. El índice cintura-talla se calcula dividiendo la circunferencia de la cintura entre la altura. Si este índice es mayor de 0,5, la obesidad tiene una localización importante a nivel abdominal, lo que implica más riesgos metabólicos para el niño. En este sentido, un mensaje de salud pública sencillo para población infantil podría ser: mantén tu cintura a la mitad de tu altura. Recientemente se han propuesto también puntos de corte específicos para definir el sobrepeso y la obesidad en función del índice cintura-talla, en niños y niñas de 6 a 14 años. Para finalizar, hay que decir que la falta de consenso en cómo definir y diagnosticar la obesidad infantil afecta no solo a los estudios de prevalencia, sino también a la investigación de sus factores de riesgo.